Estás escuchando el podcast de Nutrición Consciente, un espacio donde divulgamos con rigor sobre alimentación saludable y sobre el resto de aspectos que nutren cuerpo, mente y emociones. Yo soy Laura Ribes, periodista especializada en alimentación y health coach, y en este podcast entrevistaré a los mejores profesionales del país en el ámbito de la nutrición para que nos guíen en el viaje hacia el bienestar. ¿Te vienes? Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast de Nutrición Consciente. Hoy dedicamos el capítulo al método del plato, una herramienta que está arrasando en el mundo de la nutrición. ¿Quién no ha oído decir que no se pueden comer hidratos de carbono por la noche o que no hay que combinar proteínas y cereales en un mismo plato porque engordan? El mundo de la nutrición está repleto de falsos mitos que hay que desterrar, pero por suerte ahora disponemos de una herramienta que nos ayuda a desmontarlos. Para aquellos que no lo conozcáis, el método del plato, o plato de Harvard, es un sistema visual que facilita la planificación de las comidas y las cenas y ayuda a garantizar que sean nutricionalmente completas y calóricamente equilibradas. El secreto está en incluir todos los grupos de alimentos en proporciones concretas en un único plato. Hoy he traído al podcast a toda una experta en la materia que nos va a ayudar a sacarle todo el jugo posible al plato de Harvard. Adriana Oroz, bienvenida al podcast de Nutrición Consciente. Hola Laura, muchas gracias por invitarme a este podcast. Para mí es un placer estar aquí contigo. Adriana Oroz es dietista nutricionista y máster en nutrición deportiva. Actualmente pasa consulta en el Centro Alimenta y la encontraréis en redes sociales como Adri Style Life, desde donde comparte sus creaciones culinarias, que dejadme que os diga, son una auténtica delicia. Además, desde hace muy poquito ha debutado en el mundo editorial con su libro recién salido del horno, El método del plato, recetas fáciles para planificar tus menús y comer de manera saludable. Adriana, creo que ahora mismo eres la principal experta del país en la materia. Bueno, una de las tantas que también son expertas, pero sí, la verdad que he tenido el placer de poder hacer un libro hablando de este método, que es algo que se utiliza mucho en nutrición y en salud en general. Adriana, te propongo que antes de zambullirnos de pleno en esto del método del plato, demos unas pinceladas generales sobre los principales macronutrientes que existen o grandes grupos de alimentos y por qué son importantes, porque creo que hay mucha confusión entre la población y que es importante aclarar. Pues para empezar te diría que cuando pensamos en una buena nutrición, lo que buscamos es aportar al cuerpo estos nutrientes que necesita para funcionar correctamente. Entonces, esos nutrientes los podemos obtener con los alimentos. Pues es importante conocerlos para a partir de ahí buscar alimentos que nos lo vayan aportando dentro de nuestra alimentación diaria o semanal. Entonces, hay como dos grupos de nutrientes. Por un lado están los macronutrientes, cuyas necesidades son un poquito más elevadas y más altas, de ahí su nombre, como son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Y luego están los micronutrientes, cuyas necesidades son un poquito menores, donde están principalmente las vitaminas y los minerales. Entonces, todos ellos tienen una función muy importante en nuestro cuerpo, pues para que, como comentaba antes, tenga un correcto funcionamiento. A modo de titular, ¿cuáles serían los principales macronutrientes? Decías que eran proteínas, hidratos de carbono y grasas. Dinos algunos tipos. ¿Te refieres a alimentos? Sí, alimentos. Vale. Aquí, por ejemplo, las principales fuentes de proteína que tenemos en la alimentación, si pensamos en proteínas de origen animal, tenemos el huevo, el marisco, el pescado, la carne y los lácteos. Y luego, si pensamos en proteínas de origen vegetal, principalmente tenemos las legumbres y los derivados, como el tofu, soja texturizada, tempeh, entre otros. Luego, por ejemplo, si pensamos en hidratos de carbono, tenemos por un lado las frutas y verduras que nos aportan hidratos de carbono más sencillos y luego ya tenemos el grupo de los cereales o granos integrales, legumbres y tubérculos, que son los que nos aportan los hidratos de carbono más complejos. Y después ya vamos a las grasas, cuyo principal grupo son los frutos secos, las semillas, el aguacate, el aceite de oliva virgen, entre otros. Perfecto, ahora que hemos aclarado cuáles son los principales macronutrientes, explícanos qué es esto del método del plato y por qué es una herramienta tan interesante. Pues es una guía que viene muy bien para enseñar a cómo conseguir que los platos que realizamos en nuestro día a día sean completos a nivel nutricional y a la vez sean equilibrados, para que no acabemos comiendo en exceso o para que obviamente no haya ninguna carencia. Entonces es una guía visual que viene muy bien y te permite, pues a la hora de pensar en una
una comida o plato, dividirlo en diferentes proporciones. Por un lado, la mitad de la comida o del plato debería estar basado en vegetales y hortalizas, porque son una riqueza muy buena de vitaminas, minerales y fibra, y además por ello ayudan a empezar a saciarnos con la comida. Luego sería un cuarto del plato con alimentos ricos en proteína, como los que comentaba antes, carne, pescado, marisco, huevo o la legumbre y derivados como proteína vegetal, y luego ese cuarto del plato restante a partir de hidratos de carbono de buena calidad, como serían los cereales integrales, las legumbres o los tubérculos. Y el último nutriente que nos quedaría por añadir serían las grasas, que en este caso pues, formaría parte a la hora de cocinar en formato aceite de oliva virgen a la hora de aliñar, o si no, pues a la hora de complementarlo con frutos secos, aceitunas también, semillas o aguacate. Adriana, luego veremos grupo por grupo esos nutrientes y por qué son importantes, pero antes, danos un ejemplo de un menú basado en el método del plato. En tu libro hay como 60 opciones, danos alguna para que nos hagamos una idea. Pues algo yo que suelo, las más sencillas que siempre suelo decir, por ejemplo, es el famoso arroz de delicias. Es decir, tú siempre aconsejo que empecemos a elaborar los platos con la parte vegetal, entonces puedes hacer un salteado de verduras, pues cebolla, guisantes, zanahoria, luego le acompañas con un poquito de arroz integral y luego ya con un par de huevos revueltos y ya con eso consigues un plato equilibrado. Luego también el famoso guiso de lentejas con verdura y patata. Aquí ya conseguimos un poquito de las dos partes, tanto de proteína como de carbohidrato, y luego obviamente la idea sería que haya una base de vegetales. O algo también muy habitual de una escalivada como ración de vegetales acompañado con un salmón o patatas al horno. Algo que ha traído el método del plato es precisamente que radica un poco la idea de que sea necesario un primero y un segundo, ¿no? Sí, o sea, en verdad, sí, es una manera también de conseguir que los platos sean únicos, ¿no? En los cuales añadamos todos los alimentos que necesitamos. Aunque también es verdad que se puede mantener el concepto del primero y segundo, porque al final, como decía yo, el método es una guía que te ayuda a tener un poco la proporción clara. Entonces, si tú haces un primero y segundo, ¿en qué consistiría? Pues haces un primero de vegetal, o bien una ensalada, o bien unas verduras cocinadas, y luego un segundo de proteína con un pequeño acompañamiento de carbohidrato. O si no, el acompañamiento de carbohidrato lo puedes acompañar con la verdura. Pero el concepto en cuanto a las proporciones se puede mantener también si se mantiene un primero y un segundo plato. Antes que comentabas el tema del arroz tres delicias, sí. Una cosa que creo que hay que aclarar a la audiencia es que la base, ¿no?, de ese plato no debería ser el arroz, sino las verduras, ¿no? Eso es. Claro. O sea, que se pueden modificar un poquito las comidas tradicionales para que tampoco las perdamos, porque al final son igualmente saludables, pero sí que lo que dices tú, la proporción, que es donde a veces solemos pecar más, ¿no? Que yo siempre digo, si tú haces un plato en el que apenas ves la verdura, cuidado. Al contrario, la idea es que hay una base vegetal y ya luego la acompañas con esa porción de carbohidrato y luego de proteína. Claro, no es arroz con verduras, sino verduras con arroz, ¿no? Eso es. Aclarado, ok. Adriana, ¿por qué el método del plato es un sistema mejor que la pirámide nutricional clásica? Bajo mi punto de vista, porque a la hora de ponerlo en práctica es más fácil y es más cómodo de aplicar en nuestro día a día con los platos. Al final la pirámide, creo que más que informar, desinforma, porque si te fijas en la base de la pirámide, bueno, habla primero de los hábitos como del consumo de agua, etcétera, y luego la segunda habla de los cereales integrales y la verdura y la fruta está por un eslabón superior, cuando en verdad debería ser al revés. Entonces, el método del plato yo creo que al final es algo mucho más práctico, que al final es lo que la gente busca. Dime cómo tengo que aplicarlo claro. en el plato, ¿no? Entonces creo que por eso viene muy bien y es bastante fácil de aplicar en cualquier contexto que estamos trabajando. Adriana, yo veo muy sencillo, creo que es más práctico aplicar el método del plato en la comida y en la cena, pero ¿lo podemos aplicar también al desayuno? Y si es así, ¿cómo? Yo también me gusta aplicarlo en el desayuno porque al final, como te decía, el método te permite, pues, para empezar, pensar en todos los grupos de alimentos que necesitamos. Entonces, se puede aplicar tranquilamente en un desayuno o en cualquier snack. Obviamente, pues tal vez las proporciones son diferentes. Entonces, a mí particularmente me gusta hablarlo también en el desayuno porque así quitamos el famoso pensamiento, ¿no?, de que el desayuno es únicamente pues un vaso de leche con colacao, galletas o magdalenas y ya está, ¿no? Entonces, pensar en vez de igual verdura, poner fruta, que también se puede poner verdura, porque tú haces una tostada y le puedes poner un poquito de rúcula o de tomate. Luego le pones pues una tostada de pan integral como carbohidrato o un cereal
y ya luego pones algo de proteína que también puede estar acompañado en ese desayuno. Entonces, consigues combinaciones a priori diferentes de las que estamos acostumbrados, ¿no? Porque yo cuando a un paciente le digo, pues haz una tostada con huevo, me miran como, ¿cómo? ¿Huevo? Pero al final, pues es una opción muy buena y además muy saciante. O sea, que también es bueno incluirlo en esta toma para acabar de cambiar ciertos hábitos que están muy arraigados en la sociedad. Aparte del huevo, ¿qué otra propuesta de proteínas tendríamos para el desayuno? Pues algo que también yo recomiendo mucho, que también suele costar, tengo que aceptarlo, es incluir, por ejemplo, conservas de pescado, ¿no? En una lata de atún o incluso salmón o ciertas anchoas, o que al final son fuente de proteína y de grasa saludable muy buena. Y bueno, pues así también sacamos un poquito el famoso embutido que siempre está en todo desayuno y que, bueno, pues puede estar, pero en un consumo más moderado, y es mejor optar por otras proteínas de mejor calidad. Tengo una pregunta de la audiencia sobre el tema de los embutidos, pero lo veremos un poquito más adelante. Entiendo que este método del plato lo pueden seguir los niños también, ¿no? Porque sería como el sistema más equilibrado. Sí, es que cualquier persona sí lo puede seguir. Obviamente hay que tener en cuenta que pues, las necesidades de cada persona cambian un poco y es bueno esto ajustarlo, ¿no? Pero en sí el concepto tranquilamente se puede adaptar a un niño y a cualquier persona. ¿Hay algo que tendríamos que tener en cuenta de cara a los niños? No sé, más proteínas o más carbohidratos, o las proporciones seguirían siendo las mismas. Sí que es verdad que igual los niños al principio pues un poquito más de carbohidrato, la proteína un poquito más ajustada o menor, claro, todo depende un poco de la edad de los niños, pero sí que es bueno pues eso. De hecho ahora es muy común cuando los niños empiezan con la alimentación complementaria, los platos que las madres compran ya están un poco con esa repartición del plato. Entonces, partido, ¿no? Entre eso. Entonces ya eso también ayuda mucho directamente pues a las madres que lo dividan un poquito. ¿Y qué pasa con el postre? Porque en la propuesta inicial del plato de Harvard no aparece postre. ¿No podemos tomarlo o sí? En algunas adaptaciones del método de Harvard sí que dentro de la mitad del plato de vegetales a veces ponen algo de fruta. Uh-huh. Porque de esta manera pues dan la opción de que el postre puede ser una fruta. Pero en otros no está, pero bueno, igualmente sí que como el postre no siempre tiene por qué darse, ¿no? Al final es algo cultural el tomar postre. A veces igual dices, ya me he quedado bien, no me apetece tomarme un postre, por lo que a veces por eso no se marca en este método. Pero puede ser igualmente una opción tomar postre, que los más aconsejados sería pues la fruta o un lácteo natural. Sin azúcar. Y sin azúcar, para que sea pues un postre bueno y saludable. Ahora, Adriana, te propongo que veamos uno por uno los macronutrientes que componen el método del plato y que nos cuentes por qué son importantes, aunque antes ya has dado algunas pinceladas. Empezamos por las verduras y hortalizas, que, como decías, tienen que ser la mitad de nuestro plato, ¿no? Sí. Aquí se incluyen también las frutas y ¿en qué proporción debería ser con respecto a las hortalizas? En principio, por un lado serían las verduras y hortalizas, que por su riqueza de vitaminas, minerales y fibras aconseja realizar 2 raciones al día, que si sigues el método del plato en comidas y cenas, pues ya tienes cubierta esta ración. Y de hecho siempre se aconseja que durante el día combinemos crudas y cocidas. Pero cuando tú cocinas una verdura, alguna vitamina se pierde por el calor, por lo que el consumir también crudo pues mantiene ese aporte de nutrientes. Y luego también cuando tú consumes una verdura cruda, al final ocupa mucho volumen, pero la cantidad no es tanta. Entonces, si no tomas tampoco cocida durante el día, puede que no llegues a las recomendaciones mínimas de consumo de vegetales. ¿Es indiferente en qué momento del día tomamos crudo o cocido? Sí, cualquier momento del día, siempre y cuando pues, se vaya haciendo. Al final, pues igual depende de la facilidad, pues lo puede hacer en la comida o en la cena, pero no hay ningún problema. Es indiferente, entonces. Sí. Y luego la fruta, pues sería la otra parte de vegetales que se aconseja tomar durante el día, que la ración está en 3 mínimo al día de fruta. Y en total, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda mínimo 400 gramos de vegetales al día, que con estas raciones que te acabo de comentar ya se cubre bien. Entonces, lo importante es que incluyamos en todas las comidas verduras y hortalizas. Eso. Y fruta. Y luego la fruta, pues bien de postre o bien entre horas o en el desayuno o incluida en la comida, que también se puede hacer. Otra cuarta parte del plato debe estar constituido por alimentos ricos en hidratos de carbono. ¿Qué beneficios nos aporta este grupo alimentario y cuáles son fuentes saludables? Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía que tenemos. Entonces, la idea es eso, optar por aquellos que además de aportarnos energía también nos aportan otros nutrientes, que son aquellos en su versión integral, pues cereales integrales como el arroz integral, o luego por ejemplo quinoa, cuscús, la pasta integral, los tubérculos, boniato, patata, y luego la legumbre también se puede incluir en este grupo de carbohidrato. Entonces además, como decía, también nos aporta mucha riqueza de vitaminas que son muy importantes y de minerales también.
¿Por qué los nutricionistas recomendáis que intentemos siempre dar prioridad a los cereales integrales o de grano completo? Porque se mantiene el grano intacto, como dices tú, completo. Entonces, en la parte externa del grano es donde está la mayor riqueza de vitaminas, minerales y fibra. Entonces, además de que por su aporte de fibra mejora mucho la saciedad, incluso puede mejorar el estreñimiento en el caso de que se padezca, también pues, se ha visto que el consumo de fibra previene de muchas enfermedades cardiovasculares, etcétera. Entonces, por esa razón, porque es más rico en nutrientes, por así decirlo. ¿Hay algún cereal que destaque por ser nutricionalmente más interesante que otros? Bueno, yo siempre digo que la variedad enriquece, porque como todos los alimentos aportan varios nutrientes en general, pues yo siempre animo a variar un poco, ¿no? Dentro de las opciones que más gustan. Pero en particular sí que un cereal que últimamente pues está muy en boca de muchos es la avena, que es un cereal que, bueno, además de que tiene mucho aporte de fibra y por eso pues genera mucha saciedad y también ayuda mucho a regular el tránsito intestinal, también es una fuente de proteína vegetal muy buena. Entonces, por eso también es algo que se suele fomentar mucho pues, en desayunos o en elaboraciones o en repostería saludable. ¿Cómo lo podríamos introducir en la dieta, la avena? ¿En forma de copos, de leche? Por ejemplo, en los desayunos, pues en formato de copos, con un bol o con bebida vegetal o con leche. También se puede obtener en forma de harina y, pues como te decía, utilizarlo en repostería, pues hacer alguna galleta saludable con harina de avena o algún bizcocho. Entonces, una manera también de integrarlo. ¿Y en bebidas vegetales de avena? También. Lo que pasa es que en las bebidas, al final, la proporción de avena es bastante pequeña. Al final, si te fijas en la lista de ingredientes, pues igual tendrá un 20-17% de avena, que puede ser una opción, pero tampoco sería como una entrada buena de avena como alimento, como nutriente. Entendido. Lo cierto, Adriana, es que este grupo de nutrientes, los hidratos de carbono, a veces tienen muy mala fama cuando lo que se busca es la pérdida de peso. De hecho, son los clásicos alimentos que se excluyen en algunas dietas así más tradicionales. ¿Pero qué evidencia científica lo justifica? Es que el problema que hay con los carbohidratos es que socialmente los asociamos con aquellos de mala calidad. Cuando pensamos en excluir hidratos de carbono, como nutricionista yo excluyo pues cualquier producto procesado, bollería, galletas, que además de tener mucho azúcar, pues también tiene otros nutrientes, otros alimentos o más bien sustancias que no son saludables. Pero yo no excluyo un hidrato de carbono de buena calidad como los que te comentaba antes, que serían los cereales integrales, las legumbres y los tubérculos. Entonces, yo creo que lo importante es, por un lado, entender lo que son los hidratos, que al final es un nutriente, no son alimentos, y luego buscar la buena fuente de este nutriente, que son los últimos que acabo de comentar. Y si tomamos harinas refinadas por la noche, ¿eso nos va a engordar? Como tal, ningún alimento engorda. Esto creo que siempre es clave decirlo. Y lo que hace que el peso puede subir es el exceso global de calorías que hagamos. Es decir, si comemos más de lo que gastamos, para que así quede un poco más claro. Entonces, ya sea de harinas refinadas o sea de otro alimento. Obviamente, pues bueno, lo que comentábamos antes con el método del plato. La idea es que la cantidad de acompañamiento o de alimento de hidrato de carbono que incluyas en el plato, la idea es que sea una cantidad adecuada y ajustada a las necesidades de la persona. Si no es así, pues puede que eso derive, pero no por el alimento en sí, sino por el conjunto de la alimentación global. Entiendo que si somos personas que hacemos mucho deporte, estos hidratos de carbono, la cantidad que tomamos puede ser más elevada, ¿no? Eso es. Lo importante siempre es conocer un poco las necesidades de cada persona, que es lo que a veces pues cuesta, ¿no? Y hay que entender que si yo ahora mismo estoy gastando más porque hago más deporte, pues mis necesidades energéticas van a ser más mayores. Pero si de repente me lesiono o entro a trabajar todo el día en casa como estamos ahora con el teletrabajo y no me muevo nada, pues obviamente mis necesidades no son las mismas. Entonces, el cambio debería hacerse aquí. Y tal vez si no se hace, es lo que puede ocasionar una subida de peso. Perfecto. Adriana, ya hemos visto que la mitad del plato debe estar compuesta por verduras y hortalizas, un cuarto por hidratos de carbono y el otro cuarto por alimentos ricos en proteínas. ¿Cuáles son buenas fuentes y por qué son tan importantes las proteínas para el organismo? Pues las fuentes de proteínas son el huevo, el marisco, el pescado, la carne o los lácteos o la legumbre, como proteína vegetal y sus derivados. Entonces, la proteína tiene una función estructural en nuestro cuerpo y es un nutriente que con la edad se suele consumir menos y tiene un efecto muy bueno sobre la masa muscular. Protege nuestra masa muscular, evita que perdamos músculo y por ello que mantengamos una buena condición física. Por lo que es interesante para en un futuro pues, no sufrir de problemas de la condición física o de la pérdida de masa muscular. Entonces, ¿hay momentos de la vida en que consumir proteína es especialmente importante?
Importante es mantenerlo. Yo creo que, porque a veces pues se suele perder un poco ese consumo o se suele bajar la ración. Entonces creo que es importante mantener el consumo de proteínas siempre en las comidas y a lo largo del día. Ahora comentabas que hay fuentes de proteína animal y fuentes de proteína vegetal. ¿Es mejor la una que la otra o es indistinto? No, como comentaba antes, lo que buscamos es aportar nutrientes al cuerpo. Entonces, la idea es pensar en qué alimentos me aportan proteína. Si quiero que esos alimentos sean tanto de origen animal como de origen vegetal, perfecto, aquí tenemos muchas opciones. Pero si no quiero consumir alimentos de origen animal, debo preocuparme de qué alimentos de origen vegetal me aportan esta proteína. Y Adriana, ¿qué es eso de que una proteína es completa? Vale, aclaremos este concepto que suele ser siempre... Crea mucha confusión, ¿no? Eso es. La proteína es una molécula compleja que está formada por pequeñas moléculas, ¿vale? Yo siempre lo comparo con lo que sería una pared o de un edificio o de una casa, ¿no? Que está compuesta por ladrillos. Entonces, la pared es la proteína, los ladrillos son los aminoácidos. Entonces, hay aminoácidos que podemos producir nosotros mismos en nuestro cuerpo. Otros no. Los que no podemos producir y debemos sí o sí obtener de los alimentos son los llamados aminoácidos esenciales. Entonces, cuando hablamos de proteína completa, es aquella proteína que nos aporta todos esos aminoácidos que no somos capaces de producir en nuestro cuerpo y que tenemos que obtener de los alimentos. ¿Y tenemos que vigilar y solo comer proteína completa o es indiferente? No, si tú durante el día aportas todo ese conjunto de aminoácidos que nuestro cuerpo necesita con varios alimentos, no pasa nada porque no, en una comida no estén todos. La idea es el conjunto del día o sobre todo el conjunto de los días y de la alimentación regular y habitual. Lo digo mucho en este podcast, pero es para desterrar un falso mito. Aquello de que hay que comer las lentejas acompañadas de arroz, esto ya está desfasadísimo. No. Es una receta pues, que permite conseguir una comida completa porque la lenteja es la única legumbre que le falta un aminoácido esencial, que es la metionina, y el arroz lo contiene, por eso con ello ya tenemos la proteína completa. Pero si tú comes en la comida lentejas y en la cena, además del arroz, pones otra proteína que te aporte ese aminoácido, ya está, no pasa nada. Volviendo a la proteína animal, ¿cuáles serían aquellas carnes que deberíamos evitar o moderar su consumo? Serían más las carnes rojas por su alto contenido en grasa y luego cualquier carne procesada, cuya calidad pues la verdad que no suele ser buena y se ha visto pues que está relacionado con enfermedades como puede ser el cáncer. Entonces la idea sería evitar el consumo regular pues, de embutidos o productos cárnicos procesados. ¿Y carnes rojas cuántas veces por semana? El consumo estaría recomendado como máximo una vez por semana. Vamos a recordar cuáles son las carnes rojas, por si hay alguien que pues tiene... ternera, por ejemplo, cordero, esas que son un poquito más grasas en general. De acuerdo. Vamos a pasar ahora a las legumbres porque creo que merecen un capítulo especial porque son un alimento muy interesante nutricionalmente, pero yo tengo un poco de lío en qué grupo hay que ponerlas. ¿Son carbohidratos? ¿Son proteínas? ¿Qué son? Que tengo mucho lío. Un poco de las dos. Al final, como decía antes, los alimentos como tal no nos aportan un único nutriente. Entonces, el mayoritario es el que hace que lo englobemos en un grupo u otro. Entonces, la legumbre sí que principalmente tiene hidratos de carbono, pero es un alimento que tiene bastante proteína vegetal, en torno a un 20-23%. Entonces, cuando una persona no quiere consumir alimentos de origen animal, la legumbre pasa a ser la principal fuente de proteína vegetal. Entonces, como decía, se puede tomar de dos maneras. Tú puedes hacerte un plato, por ejemplo, pues como decíamos antes, de verdura con lentejas y patata. Aquí la lenteja estaría formando parte del grupo de las proteínas y la patata del carbohidrato. O, por ejemplo, el famoso empedrat, que es una ensalada en la que tú pones un poquito de alubias y luego el bacalao o la merluza como proteína. Entonces, con el método del plato se pueden aplicar dos maneras de consumirla. En tu libro cuentas que la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir de 3 a 4 raciones de legumbre por semana, pero que en consulta te has dado cuenta que estamos súper lejos de esta recomendación. Sí. Danos algunas ideas sobre cómo incorporar las legumbres a nuestra dieta. Para empezar, yo diría que las compren, porque a veces cuando le pregunto la despensa de una persona, ¿no? Y le pregunto cuántas legumbres tienen, a veces no te dicen solo tengo una o dos, ¿no? Entonces yo digo, pues comprar variedad de legumbres que te gusten, tanto en formato crudo o en seco, como en formato conserva, para que a partir de ahí pues ya las podamos incluir. Y ya luego después animo a organizar un poco lo que es la organización del menú semanal para ver qué día de la semana puedes consumirla o incluso puedes cocinarla, porque es algo que cuesta mucho, cocinar la legumbre. Sí, no siempre podemos comprarlas de tarro de cristal, que no hay ningún problema, ¿no? Eso es, no hay ningún problema y puede ser una opción muy buena. Y ya luego después, pues pensar en recetas que te motiven un poco a incluirlas, ¿no? Que de hecho en mi libro pues encontrarán o se encuentran muchas ideas de legumbres para fomentar su consumo. ¿Nos avanzas alguna? Yo la suelo recomendar mucho en formato, incluirlas en alguna ensalada, que es algo muy práctico,
con verduras salteadas también es algo muy fácil y muy cómodo de hacer. También en formato falafel o hamburguesas. O luego algo que yo siempre recomiendo mucho es hacer un puré de verduras y añadir por encima un poco de garbanzos tostados al horno, que es una combinación que suele quedar muy bien y gusta mucho. ¿Y el agua de las legumbres en tarro de cristal hay que sacarlo o...? Yo recomiendo a veces limpiarlo bien, porque a veces puede tener un exceso de sal o ácido ascórbico, que no es nada malo, lo que pasa es que añaden un poquito más para mejorar su conservación, pero bueno, igual es mejor limpiarlas bien y ya está. Hay quien dice que no toma legumbres porque le provocan muchos gases o digestiones pesadas. Si aparecen estos síntomas, ¿quiere decir que algo en nuestra microbiota o digestión no está bien? Sí, no. Puede pasar que la persona pues tenga alguna intolerancia, alguna disbiosis o algún problema digestivo que haga que no digiera bien las legumbres, porque al final las legumbres tienen un tipo de azúcares que fermentan, que llegan directamente al colon y pueden producir por ello gases. Y si no, a veces también es cuestión de valorar cómo se consumen las legumbres, porque igual por ello también es normal que produzcan gases. ¿Y existe algún tip para hacer que las legumbres sean más digestivas a la hora de cocinarlas? Por ejemplo, un consejo es aumentar su consumo. Aunque parece contradictorio, si tú consumes una vez a la semana legumbre o una vez cada 2 semanas, pues igual es normal que te sienta mal, porque a nivel digestivo no estás acostumbrado a digerirlas bien. En cambio, si le aumentas su consumo pues de 2 a 3 veces por semana, poco a poco hay una adaptación. Luego también el comerlas tranquilamente y despacio. Porque claro, si te comes un potaje de garbanzos en 5 minutos, pues es que igual es normal que te sientes mal. Claro. O el cómo las acompañes. No es lo mismo hacer unas lentejas con verduras que hacerlas con chorizo, con chistorra, claro, o que con es la explosión tocino. De todo, ¿no? Claro. No es la legumbre el problema. Eso aquí, es. claro. Entonces también es importante el cómo se consuman a nivel de ingredientes o en cuanto a la velocidad para que sienten bien. Y luego, por último, pues fomentar cocciones lentas. Por eso yo fomento mucho el cocinarlas, porque también mejora mucho su digestión. Y utilizar especias para mejorar la digestión, como sería el comino, el laurel y el clavo. Apuntado queda. Adriana, me gustaría aquí hacer un paréntesis para hablar de los lácteos. En primer lugar, ¿en qué categoría los incluiríamos, los lácteos? Los lácteos son un alimento con alto contenido en proteína de alto valor biológico. Entonces sería como un alimento con fuente de proteína. Pero luego también es muy rico en otros minerales y vitaminas como el calcio, la vitamina D o la vitamina B12. Entonces también tiene un poder nutricional interesante por ese lado. ¿Cuáles son los lácteos de buena calidad? Aquellos naturales, que vengan a partir de la leche y que luego, pues como mucho, tengan algún fermento lácteo y poco más, pero que no tengan ni azúcares añadidos, ni aditivos, ni nada que altere su composición inicial. ¿Y qué es mejor, comerlos, optar por las versiones enteras, por ejemplo, de leche o de yogures, o desnatadas? Depende. Yo aquí también siempre doy la opción de que la persona valore cuál le sienta mejor. Al final, el lácteo entero, como podría ser el yogur, es una muy buena opción porque la grasa es la naturalmente presente en la leche, que además es muy rica en vitamina D, entonces es muy interesante y por ello pues aumenta la saciedad, por lo que es una buena opción incluso para una pérdida de peso. Pero a veces también pues el que tenga un poquito más de grasa hace que la digestión sea más lenta, y igual en personas, por ejemplo, pues que tengan incluso algo de gastritis, o un deportista que quiere entrenar y no quiere que su digestión se vea comprometida, pues igual un lácteo desnatado puede ser una buena opción. Pero he de decir que hay que asegurarse de que este lácteo desnatado sea también saludable, que a veces no es sinónimo de saludable que tenga menos grasa. Entonces, en cualquier caso, no hay que tener miedo a tomar lácteos enteros por miedo a engordar. No, para nada. ¿Y mejor de vaca o de cabra o de oveja? Esto depende un poco de los gustos y de la tolerancia, ¿vale? Porque sí que es verdad que igual hay personas pues, que tienen cierta intolerancia a la proteína de la vaca y por ello pues prefieren optar por los de oveja o los de cabra. Pasamos al último gran grupo de alimentos, que es el de las grasas, que dices en tu libro que hay que elaborar o acompañar cada plato con una ración de grasas saludables. Pero hay lo que has dicho, grasas, qué miedo, ¿no? Qué mala fama que tienen. Pero mucho. ¿Cuáles son las fuentes de grasas saludables y de cuáles hay que huir? Pues hay que optar por aquellas de buena calidad, las que está principalmente pues, en el aceite de oliva, frutos secos, semillas, aceitunas, por ejemplo, o aguacate. Pero luego también hay ciertas grasas en otros alimentos, como podría ser el pescado azul, que es muy interesante. Entonces, estas son las que tenemos que incluir en nuestra alimentación diaria. ¿Y estas se pueden comer sin miedo? Sí, no. O sea, yo siempre digo que lo saludable no es sinónimo de infinito. Entonces, a veces con las grasas pasa, ¿no? Que pues es muy fácil añadir un chorrito más de aceite a la ensalada o al plato, o comer 1 o 2 puñados de frutos secos entre horas, ¿no? Entonces, es un poco lo que hay que tener en cuenta, que no hay que comer de manera libre, sino que una cantidad moderada.
En tu libro, precisamente sobre los frutos secos, das una recomendación que a mí me ha parecido muy interesante para no pasarte de más comiendo frutos secos. ¿Recuerdas cuál es? Sí. Pues incluirlos dentro de una toma con otros alimentos, ¿no? Porque si yo llego a media tarde con hambre y voy directamente al cajón de los frutos secos, pues igual me comeré 2 puñados. Pero si primero me hago una fruta o me hago un yogur y combino el yogur con la fruta y los frutos secos, pues ya consigues que la cantidad pues se pueda moderar más, o incluirlo dentro de una ensalada o, por ejemplo, dentro de un salteado de verduras. Es más cómodo. Y luego también el tipo de fruto seco, que si tú consumes un fruto seco salado o frito, tiene más sabor, entonces resulta más adictivo. Claro. Entonces, si optamos por la parte cruda o por el tipo de fruto seco crudo tostado, pues es más fácil. En tu libro, Adriana, además de aportar infinidad de recetas, dices que algo fundamental cuando pensamos en alimentarnos mejor es la planificación, y por eso propones el famoso batch cooking. Explícanos en qué consiste este método. Es un método que consiste en cocinar en lote. Es decir, elegir un día de la semana para preparar varias elaboraciones que quieres consumir durante el resto de días, y así también pues ahorras tiempo entre semana. ¿Cómo sería? Pues utilizando los mismos ingredientes de las diferentes elaboraciones para así ahorrar en tiempo, y luego aprovechar el tiempo de cocción entre unas y otras para seguir avanzando en la elaboración de las mismas, ¿no? Entonces sería un ejemplo, pues mientras yo hago un puré de verduras, mientras tengo en un fuego haciéndose unas legumbres con sus verduras, o un guiso de carne o pescado, y mientras en el horno me hago una escalivada con patata. Entonces también eso hace que puedas tener ya cosas listas para la semana. ¿Cuántas horas tenemos que calcular que hay que destinarle a esta preparación? Pues yo siempre digo 3-4. Al principio, sobre todo, porque al final es una técnica que hay que personalizarla mucho. Es decir, cada persona tiene que valorar cuál es el tipo de batch cooking que le viene mejor, y con el tiempo se aprende. Entonces, al principio igual pues son 3-4 horas, y luego ya pues bajas a 2-3, o depende, si dices me quiero hacer comida para lunes y martes, pues será más rápido que si haces para lunes y jueves. Depende. En tu libro dices que cocinando 3-4 horas a la semana tienes igual para 4 días, sí. ¿no? No es una semana entera, tampoco. No. O sea, un poco la idea es tener como fondo de armario, ¿no? Pero en la nevera, ¿no? Eso para ir tirando. ¿Qué es lo que tú recomiendas que se haga? ¿Qué es lo más útil para tener en la nevera? Pues, por ejemplo, siempre aconsejo incluir lo que falta, ¿no? Que es la verdura, dejar siempre cosas hechas ya, pues una crema, una escalivada, unas verduras salteadas para llegar a casa y que sea más fácil de luego combinar el resto de alimentos. Y luego la legumbre también es muy cómoda de hacer dentro de un batch cooking, porque la dejas hecha y haces más de una cantidad y ya puedes optar por ella en diferentes días. O hacer algún guiso con carne, con pescado o con algún derivado de la legumbre, porque también eso pues es fácil de recalentar y de poder consumirlo durante la semana. ¿Y cereales, por ejemplo, como, no sé, tener arroz hervido siempre en la nevera? También, sí. Cereales o tubérculos, y que sea cuestión de luego calentarlo un poquito o combinarlo rápidamente con el resto de alimentos y ya está. Un truco que das en el libro y que a mí me ha tranquilizado mucho la conciencia es que no pasa nada si lo que ha sobrado de la comida de hoy, pues lo ceno mañana por la noche. Eso es, no pasa nada. No, se mantiene muy bien la nevera de 3 a 4 días si lo conservas bien. Adriana, para hacer el batch cooking entiendo que es fundamental tener clara la lista de la compra en base a un menú semanal. Sí. ¿Cuáles son los alimentos que no pueden faltar en nuestra despensa para prepararnos un plato rápido o para preparar el batch cooking? Pues importante siempre repasar los grupos de alimentos que hemos comentado y pensar, pues, ¿qué opciones puedo incluir? Pues, por ejemplo, conservas de verduras, alcachofas, espárragos o guisantes. O, por ejemplo, conservas de cereales, o bien en seco, arroz o pasta o quinoa o cuscús, o la legumbre también. Y también buscar la opción rápida, ¿no? Que serían las conservas de legumbre, o incluso esos botes de arroz o quinoa para hacer a microondas que te pueden sacar de un apuro rápidamente. Luego, pues optar por conservas de carne o pescado también, pues latas de anchoas o atún. Incluso también pues los derivados de la legumbre, como la soja texturizada, que en seco también se conserva muy bien. Y a nivel de congelados, ¿tú recomiendas, por ejemplo, comprar verdura que esté ya troceada, limpia, que la tengas en el congelador y poderla sacar para Sí, puede ser una opción. Al final también es bueno que cuidemos ese congelador, ¿no? Es decir, pues haces una compra mensual de carne, pescado o incluso de muchas verduras y luego te la guardas en el congelador para momentos en los que no tengas tiempo, pues que optes por ello. O si no, también a veces recomiendo yo comprar la verdura, por ejemplo, en este caso, en fresco y dedicarte tú a cortarla y almacenarla en bolsitas en el congelador. Los nutricionistas soléis decir que tiene mayor impacto sobre la salud el quitar los alimentos malsanos que obsesionarnos por comer perfecto. Así que haznos un repaso rápido de todo aquello que hay que evitar.
Yo siempre me gusta decir que hay que evitar hábitos regulares, entonces por eso lo de no comer perfecto, pero sí evitar pues cualquier producto procesado alto en azúcar o grasas o aditivos, ¿no? Que sería pues todo lo que es dulces, bollería, curasanes, galletas, lo que es fácil de encontrar en un supermercado. También, por ejemplo, pues productos precocinados o bebidas azucaradas, edulcoradas, y sobre todo también el alcohol, que es algo que, bueno, pues son productos que es fácil de consumir o que se consume mucho en la sociedad. ¿Y qué hay de los hábitos? ¿Qué importancia tiene para la salud el hacer deporte, dormir bien o no tener estrés sostenido en el tiempo? Yo siempre digo que fíjate lo importante que es que enseguida que descansamos mal o que no hacemos estrés, que no hacemos deporte y hay mucho estrés, enseguida nos sentimos mal, ¿no? O estoy cansada o anímicamente estoy más triste o me duele el cuerpo, pues si ya enseguida notamos en nuestro día a día los síntomas, pues es muy, muy importante. Yo siempre en consulta siempre hablo de alimentación y educo en hábitos saludables, pero nunca puedo dejar de lado el cuidar el descanso, el cuidar la actividad física y crear un hábito regular de actividad física, y luego saber gestionar muy bien el estrés, porque son factores que influyen mucho en nuestra salud. Y si no los valoramos, pues la salud tampoco estaría bien cuidada. Antes de acabar el podcast, siempre me gusta dedicar unos minutos a resolver las preguntas frecuentes sobre alimentación saludable que nuestra audiencia nos ha hecho llegar. Verás que muchos de ellos son falsos mitos que están como muy arraigados en nuestro inconsciente y que hoy con tu ayuda pues vamos a desterrar. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vamos con la primera pregunta de una oyente que nos habla de un alimento que al principio tuvo muy buena fama y ahora parece que no tanta. Hola Adriana, ¿qué tal? Aquí te mando mi pregunta. Es en referencia a los zumos de naranja. Toda la vida he creído que era bueno tomar un zumo de naranja natural por la mañana y ahora pues parece que no es tan saludable como se creía, ¿no? Y te quisiera preguntar qué hay de cierto en todo esto. Gracias. Pues respecto al zumo de naranja, he de decir que siempre es importante priorizar la fruta entera, porque cuando tú comes una fruta está intacta, tiene su fibra, tardas en consumirla, por lo que eso aumenta la saciedad y aumenta el tiempo que tarda ese azúcar de la fruta en subir en sangre, y por ello pues el impacto sobre la glucemia es menor. En cambio, cuando haces un zumo, ¿cuántas naranjas puedes llegar a consumir o cuántas raciones de fruta? Pues más. Entonces al final el impacto sobre la saciedad no es tanto, porque ese azúcar es más fácil de pasar a sangre, y luego la ración en general de fruta acaba siendo mayor. Entonces siempre se aconseja pues priorizar la fruta entera. En el caso de tomar un zumo, mejor siempre que sea natural, porque obviamente no tendría nada que ver con los zumos envasados que tienen más azúcar, y que la dosis sea un poquito menor, pues un vaso al día sería una dosis recomendada. Pero el problema en sí del zumo de naranja sería el pico que te provoca también de azúcar en sangre. Sí, porque al final acabas consumiendo más cantidad de fruta de lo que consumirías como pieza normal. El claro ejemplo es, ponte unas naranjas enteras y ponte un zumo, seguro que te comes una naranja únicamente y luego en el zumo te tomas 2 o 3. Entonces hay mayor ración de azúcar, de calorías obviamente de la fruta, no está la fibra, entonces la repercusión a nivel de saciedad y a nivel de azúcar en sangre cambia mucho. De todas maneras, si queremos tomarlo, ¿hay alguna recomendación en concreto? No sé, tomarla con alimentos sólidos o... Bueno, en general sería una dosis moderada, ¿no? Como te he comentado, pues un vaso y ya está. Y pues igual no hacerlo todos los días o máximo uno al día. Perfecto, vamos a por la segunda pregunta de la audiencia, que antes ya has apuntado un poco la respuesta, pero vamos a ampliarla un poquito más. Hola, buenas. Mira, tengo una pregunta. ¿Es verdad que es mejor no comer pasta, arroz o pan por la noche porque engordan más? Como decía antes, nada como tal engorda, sino lo importante es que la ración de ese carbohidrato esté ajustada a las necesidades. Obviamente, pues la idea sería optar por aquellos de mejor calidad que sean integrales, pero que la dosis esté ajustada a las necesidades de la persona. Pero por poder sí que puede, ahí es posible. Un cuartito del plato, Eso es. Recordamos, un cuartito del plato acompañado de las verduras y de la proteína, no habría ningún problema en consumirlo. Vamos ahora por una pregunta que te la podría estar haciendo yo, porque soy una gran consumidora de este alimento. Hola, buenas. Mi pregunta es si puedo comer huevos cada día o si comerlos hará que me suba el colesterol. Y si la respuesta es que sí, ¿hay alguna cocción que sea más adecuada? Muchas gracias. El huevo sí que se puede consumir cada día, es un famoso mito el hecho de que el colesterol venga determinado por el consumo de huevo, aunque sí que es verdad que no es lo mismo partir de una persona que tiene altos niveles de colesterol que en una persona que no tiene el colesterol alto. Pero en general sí que se puede consumir diariamente huevo sin ningún problema, y de muchas maneras, huevo revuelto, en tortilla, huevo cocido. Y aquí hago un poco la diferencia entre huevo a la plancha y huevo frito.
es un poco el cambio. Tú puedes hacer un huevo a la plancha que se semeja al huevo frito, a diferencia de que no tiene tanto aceite. Entonces, igualmente podría ser una opción. Perfecto, me dejas muy tranquila porque mi desayuno estrella ahora es pan tostado con huevo revuelto. Pues puedes hacerlo, yo lo recomiendo mucho, de hecho. Pues fantástico, qué bien, me dejas tranquila. Vamos ahora a por otra duda muy común y que creo que hace que por esta falsa creencia mucha gente deje de consumir toda la verdura que necesitarían. A ver qué te parece. Hola, me gustaría saber cuál es la mejor forma de cocinar las verduras, si hervidas o al vapor, ya que no quiero que pierda ningún tipo de vitamina. Un saludo. Pues la idea es intentar que las verduras no se cocinen tanto, por lo que comentábamos antes, porque hay ciertas vitaminas, como es la vitamina C, por ejemplo, que se pierde con el calor. Pero bueno, también puedes aprovechar ese caldo de verduras, ¿no? Que es muy rico en nutrientes. Y si no, lo que decíamos antes, pues puedes cocinar una verdura en formato hervida, al vapor o al horno o salteada, y luego también buscar esa ración de verdura cruda para complementarlo. Decías que se puede usar el caldo de la cocción de la verdura. Sí. ¿Cómo lo podríamos consumir? Pues tomarte el caldo, que es también una manera de hidratarte bien, o si no, puedes aprovecharlo para hacer algún guiso o para añadirle sabor a alguna elaboración pues con verduras o con otra proteína o con algún carbohidrato. ¿Cómo podríamos almacenar este caldo? Pues en pequeños tuppers, o también una opción es utilizar los moldes para hacer hielos para poner pequeños cubitos de caldo. Entonces tú, a la hora de hacer una elaboración, dices, quiero aportar un poco de sabor. Ahí va, pues voy al congelador, cojo un cubito y lo añado. El sustituto del ave creme. Podría ser, eso es. Venga, y ahora vamos a por la que para mí es como la duda estrella y que yo creo que te debes de encontrar mucho en consulta habitualmente. Hola, ¿qué tal? Me gustaría saber si es posible encontrar algún embutido que sea de buena calidad. ¿Existe esto o es un oxímoron hablar de embutido y de calidad? Es posible encontrar un embutido de mejor calidad de los que encontramos, ¿vale? Para ello es importante que se mire siempre la lista de ingredientes e intentar que el pollo, el pavo o el cerdo esté en un mínimo 80-90%, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, aquí hace poco en Barcelona hice como un rastreo, ¿no? Y me fui al mercado y intenté comparar el mejor embutido con el peor, y encontré incluso uno del 98%, que está bastante bien. Pero, curiosamente, el de mejor calidad es el que tiene más sal. Bastante más sal. Entonces, claro, la sal tampoco hay que abusar mucho de ella, porque los embutidos son una fuente muy buena. Entonces, yo aconsejo por ello, a pesar de que puede ser uno de mejor calidad, pues tampoco abusar mucho y consumirlo máximo una vez o dos por semana, e intentar alternarlo con otras fuentes de proteína. Aquí también, claro, ¿por qué se consume mucho embutido? Porque es cómodo, es práctico. Entonces, lo que animo siempre es a trabajar un poco esa organización, decir, bueno, pues voy a dejarme en la nevera cosas que me ayuden a añadir proteína, ¿no? Que puede ser el huevo, que comentábamos antes, cocido o hacerlo rápidamente, alguna opción láctea natural o alguna conserva, que puede ayudar un poquito en ese aspecto. O si no, si te ha sobrado pechuga de pollo del día anterior, también te lo puedes poner en el desayuno. Claro, es que esto nos parece impensable, claro, pero en realidad es mejor. Claro. O sea, al final ahí te aseguras que la calidad es buena. O si no, yo también recomiendo mucho hervir una pechuga de pollo, la desmigas, la condimentas con especias y te la guardas en un tupper. Es una opción muy buena para el desayuno. ¿Y el jamón serrano? También es una opción que puede ser buena, pero también tiene mucho contenido en sodio. Entonces, bueno, pues estaría un poco dentro de la recomendación de no abusar mucho de los embutidos en general, y máximo un par de veces por semana o mucho más. ¿Y hay diferencia entre los embutidos al corte, que te cortan allí pues en la tienda al momento, que los envasados? Depende, porque claro, en la tienda también tiene muchas opciones de embutido. Tienes que preocuparte de decirle al carnicero que te diga, que te ponga el de buena calidad, porque me repito, yo fui al mercado y en el mercado también hay unos del 40%, o sea que por haber hay muchos. Tienes tú que preocuparte de, oye, dame el de buena calidad y asegurarte de que sea así. Lo haremos. Adriana, gracias por tus consejos. Pues Adriana Oroz, dietista nutricionista, muchas gracias por participar en el podcast y darnos a conocer una herramienta tan útil como el método del plato. Muchas gracias a ti, Laura, por invitarme. La verdad que ha sido un placer estrenarme en el mundo de los podcasts contigo y daros a conocer mi libro, que espero que guste y que ayude a muchas personas a traducir la alimentación saludable a algo muy práctico como el método del plato. Estoy convencida de que lo hará. Muchas gracias. Gracias. Y a los que estáis al otro lado, si queréis más ideas sobre cómo aplicar el método del plato, no dudéis en visitar la cuenta de Instagram de Adriana Oroz, Adri Style Life, donde comparte sus creaciones culinarias basadas en esta herramienta, o comprar su libro, El método del plato, recetas fáciles para planificar tus menús y comer de manera saludable. Nos reencontramos la semana que viene con una nueva conversación que nos nutrirá cuerpo y mente.
Has escuchado el podcast de Nutrición Consciente, una producción de Lascrit dirigida y presentada por Laura Ribes.